¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues fíjense que hay un tema que a mí me interesó mucho en el aspecto económico, lo que está viviendo México y las declaraciones que hace Sheinbaum en su conferencia mañanera sobre el buen cierre de la economía mexicana, de la economía nacional, luego de que se dio una calificación de esta consultoría internacional Fitch y el aplazamiento que logró ella de aranceles de Estados Unidos en contra de México, porque todo lo que venga de Estados Unidos es en contra de México y del mundo. Aunque ella dice mente fría, ¿no? Serenidad y paciencia, mi querido Solín, como decía Calimán, pues soportar a este tipo de Donald Trump es difícil para todo el mundo, pero la presidenta, aún así, ella prevé que la economía mexicana va a ir mejor, mucho mejor, y también se basa en esta calificación de esta consultoría Fitch Internacional, que iba de negativa ahora a un estado estable, ya no vamos a decir positivo, sino estable, estabilidad. Lo que necesita el mundo es esa estabilidad, y en el caso de la economía, pues con mayor razón. Entonces ella califica como muy optimista al asegurar que el año va a cerrar con números positivos tras la retención de la aplicación de los aranceles norteamericanos a México a comparación de otros países del mundo. Ella lo logró en una llamada de fin de semana que pocos conocen o pocos se difunden, pero lo dijo en la mañanera. El fin de semana habló nuevamente con Trump. Ya parece ser que es tan cotidiana, o pudiera decirse así, las entrevistas con Trump vía telefónica, que no lo son tanto, pero cuando llega el momento en que hay que hablar, pues habla y pues logra una nueva retención de la aplicación de aranceles de Estados Unidos hacia México. Bueno, ¿qué es esto de Fitch que descarta una recesión en México este año, cuando advierte que hay una posible debilidad económica y ante el mundo pues hay mucha preocupación? Es decir, que somos uno de los países donde estamos en mejor estado de estabilidad económica. Los economistas de esta calificadora elevaron su pronóstico de crecimiento del país, es decir, del Producto Interno Bruto de México, a 0.4% para este 2025, desde la expectativa que se tenía antes de que hubiera una contracción de menos 0.1% que tenían a mediados de este año y allá por el mes de junio. No obstante, a la corrección a la alza, advirtieron que el débil crecimiento económico de México, según entonces ya no los entiende nadie, estaría dificultando el camino a una consolidación fiscal. En un análisis sectorial que no tiene impacto en las calificaciones, estimaron que para el próximo año la economía mexicana agilizará su desempeño hasta conseguir un crecimiento de 1.2%, que sin embargo seguirá por debajo del 1.4% que alcanzó el Producto Interno Bruto en el 2024, es decir, el año pasado, y que aún estaría un poco lejos del 2.5% promedio en que crecía la economía antes de la pandemia. Aquí les recomiendo que lean este periódico, El Economista, donde yo estoy tomando esta información tan interesante. El Economista yo creo que es periódico serio en materia económica, porque cuando uno politiza la cuestión económica y se empieza a meter en descalificaciones, etcétera, pues como que se pierde la objetividad en el razonamiento de las cifras, de los parámetros, de cómo está la situación económica. Pues inversión extranjera directa, inversión de empresas mexicanas, la cuestión del empleo, la fortaleza del peso ante el dólar y muchos otros parámetros. Bueno, pues al interior del análisis trimestral de esta consultoría comentaron que las reformas internas en México, hasta en eso se meten en política, como la modificación a la ley de amparo, que tiene que ver una cosa con otra, pero dicen alimentan en un ambiente incierto para los emisores corporativos. Es decir, ahí empiezan a politizar el tema. Es decir, la derecha, la plutocracia nacional o internacional, dice la ley de amparo,
puede modificar los indicadores económicos en México. Pues ¿quién entiende? Entonces, o eres serio en el análisis económico o lo politizas. Bueno, de acuerdo con ellos, con Fitch, esta reforma en particular la ley de amparo, que ya está súper aprobadísima, profundiza un panorama de riesgos que de por sí enfrentan los emisores corporativos en un contexto de baja demanda, ya que podría dejar a los emisores corporativos de deuda en una posición vulnerable en caso de fricciones con las autoridades y expuestos a una protección menos confiable. Acerca del apoyo financiero también que otorga México, el gobierno federal, a la paraestatal petrolera Pemex, subrayaron que tiene un impacto neutral. Ya ven que la derecha se van sobre petróleos mexicanos y las políticas del gobierno de Sheinbaum antes de López Obrador para proteger a la paraestatal y dejar que sea sobreexplotada en términos de contribuir a la economía nacional, y ahora pues no, pues hay que reducirle esas responsabilidades, quitárselas de encima, rescatarla, fortalecerla financieramente, pero subrayan ellos, Fitch, que tiene un impacto neutral, ¿no? Por la solvencia del gobierno mexicano, y en cambio refleja el compromiso de para apoyar a la paraestatal. Aquí yo tendría que consultar con mi amiguito Óscar González Yáñez, economista muy bueno para estas cuestiones. Ojalá me lo platique o me deje un comentario él, que nos sigue día con día. Y luego viene el tema de los aranceles, supuestamente con un peso relevante para el 2026, pero que ahora en la charla de fin de semana entre ella, la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump, pues volvió a quitar presión. En su análisis, Fitch enfatiza en que los aranceles de Estados Unidos son un componente clave para las perspectivas que tiene esta consultoría acerca del crecimiento económico con las economías emergentes. Ahí estamos inscritos como economía emergente, pero ya estamos en el número 12 de las 12 en las economías del mundo. Estábamos en el lugar 15 con López Obrador, lo bajó a 14 por ahí, a 12 ya estamos, es decir, que vamos fortaleciéndonos, aunque otros digan lo contrario, y pese a que varias economías emergentes, dice Fitch, han mostrado resiliencia inesperada a los aranceles, y la mejora de las condiciones financieras ha contribuido a mantener la solvencia de los emisores de mercados emergentes. Y aún así persisten riesgos significativos como los aranceles, vuelven el tema, aranceles estadounidenses, la presión sobre las finanzas públicas y la incertidumbre política, que para ellos hay incertidumbre política en México. Bueno, en un apartado de este análisis identificaron como factores claves a tener en cuenta las señales de adversión al riesgo entre los mercados emergentes o posibles choques financieros que podrían provenir de los mercados desarrollados, así como políticas de respuesta a la incertidumbre económica o al descontento social y su impacto en el propio crecimiento, en las reformas estructurales y los resultados fiscales. Esta calificadora Fitch confirmó la nota soberana de México, ellos la califican BBB, perspectiva estable, el pasado mes de abril de este mismo año, en reconocimiento a las políticas macroeconómicas que han sido prudentes, finanzas externas robustas y la diversificación que mantiene la economía. Esta ratificación significa que la calificación crediticia del emisor soberano se encuentra en el nivel más bajo del grado de inversión y por tanto no hay riesgo de sufrir una degradación o recorte en el lapso de 6 a 12 meses, es decir, que hasta el próximo año estamos estables económicamente hablando, ya no digamos en crecimiento, pero sí estables, tenemos fortaleza económica. Bueno, pues hay que terminar de analizar bien este tema, que estas cifras, estos datos no los maneja la derecha, no los maneja el PRIAN, siempre van al golpeteo ignorante
soberbio, ególatra, grosero, de golpeteo, golpeteo y golpeteo, pero no sustentan con datos duros absolutamente nada, ni en lo económico, ni en lo social. Ya no digamos en lo político, sí, pues son degradados a vulgares politiqueros. Y luego, pues por eso Sheinbaum vincula precisamente al nuevo lema del PAN en su que es que relanzamiento con el fascismo, este concepto de patria, familia, libertad. Es un lema que viene en el análisis, en el comentario de la presidenta, viene del líder político italiano en la Segunda Guerra Mundial, Benito Mussolini, mismo que según Sheinbaum, pues vinculó con el fascismo y recordó que los términos tienen un significado totalmente diferente en México. Además, recordó que las acusaciones sobre falta de libertad de expresión quedan fuera de lugar, es decir, son absolutamente absurdos porque cada día lo que quieren decir lo dicen, descalificaciones, mentiras, falsedades, ataques directos a la presidenta, a la Cuarta Transformación y aún incluso siguen contra el presidente López Obrador. Ahora sí que con toda la libertad y dicen dictadura, nos persiguen, no tenemos libertad de expresión, nos acosan. Hijo, qué vulgar hipocresía. Bueno, también la presidenta tuvo que recordar este asunto de los vuelos hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles por los cambios que desde Estados Unidos se están manejando, que se respete la decisión de México, dice la presidenta. No somos la piñata de nadie, aquí no nos van a utilizar como vulgares pues monstruos piñateros. La presidenta mostró por eso su descontento contra las decisiones de que no habrá nuevos vuelos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por lo que buscará investigar dicha decisión y evitar que ese decreto se relacione en otra cuestión, no asuntos cuerdos, razonables, sino con intereses políticos que pueda haber detrás o de negocios exclusivamente de alguien en los Estados Unidos. Por eso dice la presidenta, no estamos de acuerdo con esa decisión del secretario del Transporte del gobierno norteamericano. No vaya a ser que haya un interés político, por eso lo dice y lo recarga Sheinbaum. A menos de 8 meses del Mundial de Fútbol, pues se presenta esta determinación cuando nosotros esperamos recibir miles de turistas a México, en las sedes que tiene México para el Mundial. Pues resulta que el Departamento del Transporte de Estados Unidos ordenó revocar 13 rutas actuales o previstas de aerolíneas mexicanas que operan hacia ese país. Esta decisión fue anunciada por el secretario estadounidense del Transporte, Sean Duffy, quien acusó a México de violar el acuerdo de transporte aéreo firmado en el 2015. México canceló y congeló ilegalmente, dicen estos tipos gringos de shit, los vuelos de una aerolínea estadounidense durante 3 años sin consecuencias, afirmó Duffy al emitir la orden. Y según este funcionario gringo de 4ª categoría, la medida responde a un patrón de incumplimientos y acciones anticompetitivas impulsadas por el gobierno mexicano en los últimos años, y casualmente la queja es hasta este momento. ¿Qué implicaría la sanción? Pues habría rutas suspendidas y congeladas. La orden desde el gobierno de Estados Unidos suspendería, por ejemplo, para que tengan el dato, todos los servicios combinados de pasajeros y de carga entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y además congelaría cualquier ruta nueva o ampliada desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es decir, las presiones gringas, cobardes, corruptísimas, hipócritas, siguen presionando a la presidenta, al gobierno de México. Los vuelos afectados estarían dados de la siguiente manera: por ejemplo, de Aeroméxico, del Felipe Ángeles a Houston, del Felipe Ángeles a McAllen, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a San Juan de Puerto Rico. En Volaris serían afectados de México a Newark y Ciudad Juárez, Newark. Y luego Viva Aerobús
de el Felipe Ángeles a Austin, Texas, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando. Duffy también propuso prohibir el transporte de carga entre Ciudad Juárez y Estados Unidos por parte de las aerolíneas mexicanas. Si se aprueba, la restricción entraría en vigor entre hoy, en este mes, a 3 meses adelante, y dice: hasta que México deje de jugar y cumpla sus compromisos, seguiremos exigiéndole responsabilidades. Ningún país debería poder aprovecharse de nuestras aerolíneas, nuestros mercados y nuestros pasajeros sin sufrir las consecuencias, advirtió este infeliz funcionario de los Estados Unidos. El conflicto, pues según se dice, se origina en 2 acciones que se tomó por parte del gobierno mexicano en los últimos años: ya la prohibición de los vuelos de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que razonablemente pues estaban sobresaturados, y por eso esta determinación. En febrero del 2023, el propio gobierno del expresidente López Obrador emitió ese decreto. Fue un decreto presidencial que prohibió todas las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de México para no saturarlo y llevarlas al Felipe Ángeles. Esto obligó a aerolíneas estadounidenses, que son 3, que operaban carga en el Internacional de la Ciudad de México, en el Aeropuerto Benito Juárez, a trasladar sus operaciones al Felipe Ángeles antes del 1 de septiembre del 2023. Ahora vienen las quejas después de 2 años, y para el Departamento del Transporte de Estados Unidos esta medida fue anticompetitiva porque, según son sus excusas, eximió a las aerolíneas que transportan carga en aviones de pasajeros u operaciones combinadas, les permitió mantener ventajas logísticas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y obligó a las aerolíneas de carga exclusivas a incurrir en costos sin complicaciones por el traslado al Felipe Ángeles, la reducción de franjas horarias en el de la Ciudad de México. Y en agosto del 2022, el coordinador de franjas horarias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México confiscó espacios históricos de despegue y aterrizajes a 6 aerolíneas: American, Delta, United, Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris. Pues, ¿por qué? Por los argumentos de que ya no era operable, o no es, y está sobresaturado el servicio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces el argumento fue reducir operaciones de 61 a 52 por hora por motivos de construcción, y sin embargo pues Estados Unidos consideró que esta decisión distorsionaba la competencia y afectaba la capacidad de crecimiento de aerolíneas estadounidenses. Ellos van sobre sus propios intereses, y luego de Biden a Trump, pues el conflicto se ha agudizado. Las tensiones entre ambas naciones no son nuevas, pues que son nuevas, son históricas. Durante la administración de Biden ya había expresado su preocupación por las políticas aéreas mexicanas, y el 15 de septiembre del año pasado, 2024, el departamento decidió terminar el acuerdo de colaboración entre Delta Airlines y Aeroméxico, citando las decisiones mexicanas que han distorsionado el mercado desde el 2018. Quieren intervenir en todo, quieren organizarnos, quieren administrarnos nuestros recursos de la nación, nuestras propiedades, nuestros aeropuertos, al antojo de sus propias empresas. Y entre las medidas señaladas pues están el hecho de que el gobierno de México haya cancelado el aeropuerto de Texcoco, la reducción progresiva de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 61 a 52, luego 43, actualmente ya está en 44 vuelos por hora, y el traslado forzoso de operaciones de carga al Felipe Ángeles. Estas acciones, según este departamento de Estados Unidos, violaron el espíritu del convenio del 2015, que buscaba promover un mercado aéreo competitivo y equilibrado entre ambos países. Bueno, así están las cosas difíciles. Este tipo, Sean Duffy, es muy cercano al presidente Trump,
pues enmarcó la decisión como parte de una política de defensa del mercado estadounidense y de cumplimiento estricto de acuerdos internacionales. Bueno, así están las cosas, está largo el asunto. Que viene para las aerolíneas mexicanas, pues primeramente aerolíneas mexicanas no podrán abrir nuevas rutas ni ampliar operaciones hacia Estados Unidos desde el Felipe Ángeles o del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se mantendrán congeladas las rutas de carga hasta que México revise sus decisiones y el sector aéreo mexicano podría perder conectividad internacional clave justo antes del Mundial, un evento que se espera aumente la demanda aérea regional. Es decir, el Mundial del 2026 está detrás de esto, los intereses gringos aprovechando este pretexto para presionar, y pues hasta ahora el gobierno mexicano a través de la presidenta nos dice: aquí no nos quieren utilizar como su piñata. Yo agregaría: váyanse mucho, ya saben dónde, allá más lejos de donde vive nuestro querido Andrés Manuel López Obrador. Gracias, cuídense mucho.